Tomando como base 1 Corintios 2:14, la Escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta oportunidad quiero rescatar esta frase y poder tener este tema acerca de la importancia del discernimiento espiritual. Y debemos de ser conscientes que nos movemos en un mundo espiritual y que ese mundo espiritual no puede ser percibido por el hombre natural. Obviamente hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, y veremos cómo podemos alcanzar esa vida espiritual. Pero el discernimiento espiritual es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar el bien y el mal. Debemos de ser conscientes que existe el bien y que existe el mal, y que a través de los sentidos, con un registro bíblico, quien registra el pensamiento de Dios, podemos llegar a esa capacidad de poder realizar ese juicio y poder diferenciar entre el bien y el mal. Creo de que el discernimiento espiritual se mueve precisamente allí en nuestros sentidos, porque es desde nuestros sentidos en que nosotros vamos de alguna manera a influenciar nuestro comportamiento, nuestras acciones. Y es importante el discernimiento espiritual en este tiempo. Y quiero que veamos un ejemplo, cómo funciona esto. En Hechos 16 y 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, eso es importante, los hombres espirituales constantemente están en oración. Dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ahí estamos entrando ya al campo espiritual, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, mas desagradando al hombre espiritual. Este se volvió y dijo al espíritu, no a ella, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu. Miren el mal espíritu, pero miren cómo el hombre espiritual, Pablo, pudo discernir en sus sentidos que las acciones de esta jovencita estaban siendo controlados por una influencia espiritual. Muchas veces ignoramos el comportamiento de las personas e ignoramos que hay un trasfondo espiritual gobernando sus vidas. Por eso es importante que nosotros nos movamos bajo la influencia de ese hombre espiritual y tener el discernimiento espiritual. Y para ello hay 6 características para desarrollar el discernimiento espiritual. Y en primer lugar, y lo más importante, es amar y buscar a Dios en oración. Recuérdense que Pablo iba a la oración cuando le salió al encuentro esta jovencita. Estos hombres amaban a Dios, la presencia de Dios, y lo buscaban en oración. Amar y reflexionar constantemente en las Escrituras, porque ahí conocemos el pensamiento de Dios. No precipitarnos en los juicios para no ser influenciados por un juicio humano, sino el juicio de Dios. Y algo importante es no exponernos a canales de comunicación perversos, porque pueden de alguna manera estar influenciando nuestra manera de discernir. Buscar y amar la verdad es una clave maravillosa. Si constantemente nosotros andamos en busca de la verdad, el Espíritu nos va a revelar la verdad a nuestros sentidos. Y por eso es importante
que nosotros verdaderamente podamos buscar los canales de comunicación como el Espíritu Santo, las Escrituras, el consejo de Dios, porque no van a llenar nuestra mente de mentira, de falsedad, sino que verdaderamente nos van a guiar a la verdad. Así que estos son 6 características del hombre espiritual que debemos de desarrollar. Que Dios pueda bendecir tu vida y que podamos alcanzar el discernimiento espiritual, que nos movamos en la esfera de Dios, en la esfera del Espíritu, para no ser engañados, para que podamos actuar en justicia, para que podamos actuar en verdad, para que nos apeguemos al consejo de Dios y guiar a otros por el buen camino. Que Dios les bendiga.